Buenos días, mi nombre es Mariana Cadavid y a continuación les voy a explicar la solución del quiz número 2. Entonces, voy a explicarles 8 ejercicios. Empecemos con el primero, en el que nos piden hallar la derivada implícita de la siguiente ecuación, que es y a la 2 menos x a la 2 menos seno de xy menos 1. Igual a 0. Para la derivación implícita tenemos la siguiente fórmula en donde y de x es igual a menos f de x sobre f de y. Entonces, lo primero que debemos hacer es esta ecuación igualarla a 0 y f de x, f mayúscula de xy va a ser igual a la ecuación, porque esa es pues como la norma general para calcular la derivada implícita. Entonces lo que vamos a hacer es calcular f mayúscula de x, en donde la y será constante. Como la y es constante, aquí tenemos que esto es 0 y por eso aquí derivamos el x a la 2. La derivada de x a la 2 es menos 2x y la del seno es coseno. Sigue con el signo negativo y derivamos lo que hay adentro. Lo que hay adentro es xy, pero solo derivamos x. Y sigue siendo una constante, por eso la vamos a sacar afuera. Lo mismo hacemos, pero evaluando a f con respecto a y. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar implícitamente, en donde la x va a ser constante y tenemos como resultado 2y menos coseno de xy, y la derivada implícita de adentro sería x. Después de esto vamos a aplicar la fórmula, que es menos f de x sobre f de y. Entonces acá puse todo el resultado que nos dio f de x, que corresponde a este, y abajo el de f de y. Aquí le puse el signo menos, que hace parte de la fórmula, y luego lo evaluamos en los puntos 0,1. Entonces, después de tener esto, lo evaluamos en 0,1. Entonces la x es 0 y la y es 1. Como ustedes saben, el coseno de 0 es 1, entonces por eso aquí ponemos menos 1, y acá el coseno de 0 también es 1, pero como está multiplicado por 0, este valor se cancela. Entonces por eso acá tenemos menos 1 sobre 2 es igual a 1/2 por el signo de la multiplicación que está aquí. Después de eso, también nos piden hallar la derivada implícita de esta fórmula acá evaluada en los puntos 2,2. Como les decía arriba, esta ecuación la vamos a igualar a 0, obteniendo este resultado. Y luego tenemos que f mayúscula de xy es esta ecuación de acá, igualada a 0. No se puede dejar así, sino que debe ser igualada a 0. Luego derivamos implícitamente con respecto a x y obtenemos los siguientes resultados. En la primera de x, como la y es una constante, esta sería 0. Entonces aquí el resultado es 3x a la 2 menos 4y, y en f de y es 3x a la 2 menos 4x. Tenemos la fórmula de la derivación implícita, que es menos f de x sobre f de y. Lo vamos a evaluar en el punto 2,2 y reemplazamos. Después de reemplazar estos valores f de x, f de y en esta formulita, vamos a evaluarla en los límites 2,2. Y esto sería menos 1, porque lo mismo sobre lo mismo da 1 y con el signo negativo da menos 1. Después de eso, tenemos que calcular el último tema visto en clase, que es regla de la cadena. Esta regla de la cadena es la segunda versión. Entonces, en la segunda versión de la regla de la cadena, tenemos lo siguiente. Nos dan que z es igual a Euler a la x sobre seno de y nos dan estos puntos x y y. X es ese
por t a la 2 y y es s a la 2 por t. Nos piden evaluar z de s en 1,0 y z de t en 1,0, en donde los valores s y t es 1,0. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Derivar z de x y z de y. Pues esta fórmula, derivarla con respecto a z de x y z de y. Obtuvimos este resultado. Se obtuvo este resultado, Euler a la x seno de y igual a Euler a la x coseno de y. Después aplicamos la regla de las fórmulas de la regla de la cadena, que son estas: z de x por xs más zy por ys. Y z de t por xt más z de y por yt. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar xs y xy con respecto, o sea, vamos a tener la derivada implícita xs y ys con respecto a estas que nos muestran acá. Y obtenemos este resultado: xs es t a la 2 y ys es 2st. Después de eso, ahora reemplazamos en la regla de la cadena y obtenemos que para z de zs es zx, que es este valor que ven acá, lo pasamos acá por xs, que es t a la 2, más z de y, que es todo este valor, corresponde acá por ys. Después lo que vamos a hacer es, como no podemos tener una variable x, una variable y y una variable t, sino que todo debe estar evaluado con respecto a s y t, vamos a sustituir los valores de x y y por estos que están aquí, los valores iniciales. Entonces, sustituyéndolo nos da que Euler es igual a s por t a la 2 por el seno de s a la 2 por t. Todo esto ya está totalmente pues traspasado aquí, y ya luego lo que hacemos es evaluar en los puntos que nos piden evaluar z de s. Entonces nos dicen que z de s lo vamos a evaluar en 1,0, en donde el primer antes de la primera coma es s y después es la t. Entonces sabemos que un Euler multiplicado elevado a la 0 da 1, entonces por eso aquí se canceló. Pero por ejemplo en este lado todo esto va a ser 0, porque está multiplicado por t, y aquí también es 0 porque está multiplicado por t a la 2. Entonces el valor de zs es 0. Ahora lo que vamos a hacer es derivar el x y el y con respecto a t. Entonces obtenemos la derivada implícita, donde xt es igual a 2st y y de t es igual a s a la 2. Y luego vamos a utilizar la regla de la cadena, pero con respecto a t. Entonces z de t es igual a z de x por xt más zy por yt. Otra vez volvemos a reemplazar los resultados que obtuvimos acá arriba, z de x y z de y ahora los multiplicamos por estos valores que están aquí, que son las derivadas implícitas con respecto a t. Lo mismo pasa con este. Como aquí vemos esta t y reemplazándola esto a 0, entonces todo lo que esté de acá para atrás va a dar 0. En cambio, en este caso, como no tenemos una multiplicación por t, ahora sí vamos a tener un resultado. Euler elevado a la 0 da 1, coseno de s a la 2 por 0, el coseno de 0 es 1, y s a la 2 es 1 al cuadrado. Entonces tenemos como resultado que z de t es 1. Entonces los resultados son 0 y 1. Ahora nos piden calcular el límite en el cuarto ejercicio de x, y elevado
pues de x, y evaluado en 0,0. Lo primero que vamos a hacer es ver si el límite da, pero obviamente no, entonces nos da un indeterminado. Entonces lo que debemos hacer es factorizar. Se factorizó teniendo en cuenta esta regla en la que si tú factorizas x a la 4 menos y a la 4, vamos a obtener este resultado, x a la 2 más y a la 2, y vamos a tener x multiplicado por x más y por x menos y. Entonces ese es el resultado de la factorización de x a la 4 menos y a la 4. X a la 2 más y a la 2 no se factoriza, entonces cancelamos estos dos y nos queda como resultado x más y x menos y. Pero como está evaluada la y con 0 va a dar 0. Que nos dé 0 está bien. Lo que se daría mal es que nos dé una indeterminación. Entonces aquí vemos que 0 por 0 da 0 y no es ninguna indeterminación. Ahora nos vamos al tema número 5, que es para evaluar la continuidad de esta función g de x o g de xy, en donde tenemos x a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2, en donde nos dan las condiciones que x, y es diferente de 0,0 y si xy es igual a 0,0. Entonces nos piden averiguar si es continua en 0,0. Entonces nos dicen que la función existe. Entonces vamos a decir que sí existe porque nos dicen que cuando la función está evaluada en 0,0 da 0. Y aquí está pues como la explicación de por qué. Aquí se me olvidó ponerlo, pero acá dicen que cuando g de x es igual a 0, esto da 0. Entonces sí existe. Ahora tenemos que evaluar el límite. Como el límite obviamente da una indeterminación, tenemos que calcularle las trayectorias. Las trayectorias deben ser iguales para que podamos determinar la continuidad. Pero como aquí en este caso ya fueron diferentes, tuvimos que decir que la función no era continua porque aunque esta función en 0,0 existe, el límite no existe, porque para que el límite exista deben ser iguales. Aquí obviamente se hicieron todos los cálculos, evaluaron la trayectoria en x igual a y con y igual a 0, pero como van diferentes, dado lo que les explicado, lo que les dije anteriormente, pues obviamente no es continuo. Luego nos piden calcular el límite de x, y evaluado en 2,0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vemos una raíz menos 2, este número menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Racionalizar. Cuando racionalizamos, vamos a multiplicar todo lo que está aquí cambiado de signo. Entonces si tenemos 2x menos y, todo eso está en raíz menos 2, lo que vamos a hacer es multiplicar por su contrario, que es 2x menos y más 2. Eso lo multiplicamos arriba y abajo. Luego vamos a obtener aquí que esto nos queda elevado al cuadrado y esto también nos queda elevado al cuadrado, el 2, como si fuera una factorización. Después de que cancelamos esto, se nos va la raíz y como podemos ver el resultado, 2x menos y el menos 2 a la 2 quedar convertido en menos 4, se cancela con todo lo de abajo. Cuando se cancela con todo lo de abajo, el límite evaluado en x, y. El límite de x, y evaluado en 2,0 nos queda 1 sobre la raíz de 2x menos y más 2. Entonces, lo evaluamos en 2,0, reemplazamos y obtenemos el resultado un cuarto. Lo mismo nos piden hacer, pero
con el límite de x, y evaluado en 2,2 de la función x menos y sobre x a la 4 menos y a la 4. La factorización de x a la 4 menos y a las 4 ya se las dije anteriormente en un ejercicio, entonces esto es lo que da. X menos y no se puede factorizar, entonces lo cancelamos con este y podemos ver que no nos va a quedar ninguna indeterminación. Reemplazamos los valores de 2,2 y quedaría 1 sobre 2 a la 2 más 2 a la 2 por 2 a la 2, que es 4. Este resultado es 8 por 4 y da 1 sobre 32. Por último, tenemos la regla de la cadena, en donde esta regla de la cadena nos da una función z, que es igual a x a la 2 por y más 3xy a la 4, y nos da las ecuaciones x y y, seno de 2t igual y igual a coseno de t. Tenemos la regla de la cadena, pero en este caso, esta regla de la cadena es la versión 1. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener un coseno, un seno, no va a ser como más difícil de, ¿cómo se dice? Como de solucionar. Entonces, bueno, perdón, sí tiene coseno y seno, pero va a ser mucho más fácil pues de despejar, porque aquí en este caso se usa solamente es la versión 1. Entonces z es igual a x a la 2 por y más 3xy a la 4. Nos dan las funciones de x y, y. Tenemos esta ecuación que es la de la regla de la cadena, que es zx y la derivada de x con respecto a t, y zy por la derivada de y con respecto a t. Entonces, z de x es 2xy más 3y a la 4 y z de y es x a la 2 más 12xy a la 3. Después hacemos la derivación correspondiente de los valores de x y y. Entonces, con respecto a x tenemos como resultado coseno de 2t por 2 y con respecto a la y tenemos menos seno de t. Después tenemos que reemplazar estos valores en esta fórmula, obteniendo este resultado. 2xy, que es z de x multiplicado por d de x, más zy multiplicado por y de t, que nos da este resultado de acá. Luego lo vamos a evaluar en los puntos. Si no estoy mal, era 0,0. En los puntos 0,0 aquí no lo puse, pero veo que la t era 0, en donde la t es 0. Entonces tenemos 2 por el seno de 0, el seno de 0 da 0, entonces esto se cancela. Este 3 sigue multiplicándose porque el coseno de 0 es 1, entonces 3 por 1 por el coseno de 0, que es 1 por 1 por 2. Entonces tenemos este resultado, más todo esto. Todo esto se va a cancelar, ¿por qué? Porque aquí nos da un seno de 0 que nos va automáticamente a poner todo esto negativo y este seno de 0 que también nos pone todo negativo. Por eso de z de t es 6.